A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día de las últimas técnicas psicológicas y también en contacto con los mejores terapeutas de aquí de Quito y también a nivel nacional e internacional. La idea del programa es informarles y también darles una mano para solucionar dudas, cuestionamientos en relación a estas situaciones tan frecuentes del día a día, crisis, problemas, situaciones con la pareja, con los hijos, con uno mismo, que son muy normales. No hay que tenerle miedo a la crisis y al dolor porque de ahí aprendemos. Igualmente siempre les digo que hay que salir del tabú, que solo vamos a terapia cuando hay un problema gravísimo, sino que todos deberíamos ir a terapia porque este es un camino de crecimiento, de sanación, de entender qué nos pasa, qué necesitamos, hacia dónde caminar, cómo desarrollarnos mejor. Entonces siempre les invito a que vayamos a terapia. También les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprisa el sábado a las 12:30 y que nos vean en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora. Van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido en los últimos 3 años, aunque el programa, como decía mi colega hace un momento, ya tiene 8 años, es bastante tiempo, y la idea siempre del programa es informar a la comunidad, estar a su lado y dar un aporte. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema interesantísimo que es la violencia psicológica. A mí me parece muy importante topar el tema porque se habla mucho de la violencia física. En la actualidad, como estamos empezando a tener movimientos en defensa de la mujer, se habla mucho de si hay golpes, tienes que denunciar, tienes que protegerte, tienes que hacer una terapia porque atrás de eso hay también pues, una afectación. Pero no hablamos de la violencia psicológica y esto tiene también mucha repercusión a largo plazo. Es decir, las personas que son víctimas de este maltrato a veces no lo detectan con facilidad, se mantienen con su pareja en el tiempo, porque vamos a hablar de la violencia psicológica en la pareja, y terminan pues a veces con depresión, ataques de pánico, ansiedad, baja autoestima. Entonces, hoy día estamos con unas queridísimas colegas, estamos con Paola Erazo, ella es psicóloga, con Pamela Tello, que es neuropsicóloga, y con Maribel Ceballos, que es psicóloga, y ellas han hecho un hermosísimo podcast en donde hablan justamente de estos amores difíciles, y dentro de esto está el tema justamente de la violencia, del maltrato y muchísimas cosas más. Les doy la bienvenida, qué gusto tenerles aquí. Hola, buenos gracias. días. Encantada. Como habíamos hablado otras cámaras, empecemos hablando cómo empezó esta idea del podcast, qué es un podcast, cómo pueden llegar a la información. Bien, un podcast es un programa de audio que tú puedes escuchar por internet y eso le hace súper democrático, ¿no? Porque tú lo único que necesitas es o tu celular o tu computadora y lo puede escuchar cualquier persona en cualquier lugar del mundo y no es en un horario fijo, sino cuando uno quiera. Hay de distintos temas y nosotras quisimos hacer uno sobre psicología y poner distintos temas. El episodio del que vamos a hablar hoy fue este de las relaciones, que se llamaba Amores como Tsunami. El podcast se llama Surfistas del Caos. Amores como Tsunamis. Ese era el episodio y el show en general se llama Surfistas del Caos. Hermoso, hermoso. ¿Y cómo así surge este nombre de Surfistas del Caos? Bueno, la idea es que todas las situaciones que nos suceden en la vida son como olas que, si bien no podemos hacer que dejen de existir, podemos aprender a surfearlas, ¿no? A poder de alguna manera sobrevivirlas. Porque justamente todos los seres humanos nos enfrentamos a distintas circunstancias, momentos, y siempre va a haber un momento de dolor o de crisis, como tú decías al inicio en la introducción. Y este podcast surge de las conversaciones divertidas que teníamos entre amigas. Entonces nos reuníamos, conversábamos de cosas y siempre terminábamos dando las conversaciones un giro psicológico.
Entonces dijimos, ¿por qué no juntarnos y hacer esto ya de una manera más profesional y subirlo? Para que la gente vaya conociendo, tenga un acercamiento más amigable a la psicología, porque la psicología ha sido visto también como una ciencia distante y lejana, cuando en realidad es algo que nos pasa en el día a día y todos estamos inmersos en el ámbito psicológico. Y como decía Pame, una de las cosas más importantes es que, claro, muchas veces estamos en una conversación con un café y se dan conversaciones terapéuticas. Y lo que queríamos es juntar estas conversaciones terapéuticas que estamos teniendo en la cotidianidad y ponerles eso, el conocimiento de la psicología para el servicio de la gente, para que la gente pueda valerse de esta herramienta. Muchas veces hay gente que no puede llegar fácilmente a un terapeuta, pero puede a través de un podcast que te da ciertos temas empezar a darse cuenta, a reflexionar y también a generar conciencia de procesos que está pasando en su día a día, ¿no? Y esto nos motivó a abrir este podcast que, como decía Maribel, es Surfistas del Caos, para dar herramientas para empezar a surfear los caos que todos atravesamos en nuestra vida. Sí, justo les estaba comentando que yo escuché y me encantó, o sea, me pareció temas súper necesarios que no se topan por lo general, que a veces son abordados desde mucha frialdad. Y claro, las personas cuando estamos viendo algo o escuchando necesitamos sentirnos más cercanos, más conectados, ¿no? Exacto, y procuramos tener invitados que nos cuenten experiencias propias, porque eso le hace mucho más cálido, más cercano, y la gente se puede identificar, ¿no? Pueden ir escuchando, qué sé yo, desde la casa a la universidad, ir aprendiendo algo y también identificándose con alguien que pasó por lo mismo. Ahora vámonos al amores como tsunamis, ¿no? ¿Cuál es la estructura de esto? Bueno, la idea en este episodio fue justo abordar lo que tú decías, estas relaciones que de alguna manera te llegan a desestructurar completamente, que hoy se están haciendo más visibles, pero que aún nos falta mucho para aprender sobre ese tema. Y quisimos ir descifrando ciertos patrones que suceden en estas relaciones, porque la persona que está inmersa en eso realmente vive una confusión muy grande, y incluso luego de años de haber tenido una relación así quedan secuelas súper graves. Entonces quisimos como darle información que sea una de las herramientas para que las personas que están en ese tipo de relación puedan entender cosas y también empezar a salir. Como yo siempre digo en el programa, es curioso porque un alto porcentaje de la gente que va a terapia te habla muchísimo del tema de pareja y emocional, ¿no? A veces están sin trabajo, tuvieron un accidente, pero no te hablan de eso, te hablan del tema de pareja, ¿no? Claro, de hecho, Pau trabaja muchísimo con parejas, entonces es experta en eso, ¿no? Claro, Excelente. y algo súper importante aquí, Maribel decía, ahora estamos viendo con más visibilidad este tema de la violencia en la pareja, pero si bien lo vemos ahora, esto es algo que existe desde mucho antes, pero ¿qué sucedía antes? Es que el rol de la mujer y del hombre eran también vistos de una manera diferente, ¿no? Y cuando nosotros crecemos en un ambiente familiar en el cual habían naturalizado ciertas prácticas violencias en la psicología, el cómo te refieres a tu pareja, el cómo le tratas, etcétera, cosas, nosotros venimos ya con ese chip y decimos, esto es normal. Estamos en una pareja y si el otro hace uso de esas cosas, para nosotros es normal que esté haciendo eso. Es más, muchas veces inconscientemente y vibracionalmente buscamos a alguien que haga exactamente lo que hacía nuestro padre con nuestra madre o a la inversa, porque eso es lo que yo conozco como pareja, como familia y como estilo de relacionamiento. ¿Cómo lo haría diferente si ni siquiera he tenido la oportunidad de cuestionar si eso es algo tóxico o no tóxico, adecuado o no adecuado para mí en mi vida, en el ahora? Muy importante y muy nuclear lo que has dicho. Ahora, quiero que nos enfoquemos justamente en la violencia psicológica para ir desarrollando, ¿no? Como la Mari dice en su podcast, también puede pasar que sea pues de mujeres hacia hombres, pero en un gran porcentaje se da más de hombres hacia mujeres por el contexto machista en el que vivimos, por el porcentaje estadístico de femicidios que vemos. Entonces es un tema que hay que abordar justamente por una situación de derechos humanos, ¿no es cierto? Si hay un grupo minoritario que está siendo afectado, entonces la idea es informar para ir cambiando eso. Y eso es justamente lo que nos gusta hacer a los psicólogos, más allá de que sea nuestro trabajo, creo que hay una vocación de ayuda a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia psicológica en una pareja? ¿Cómo identificarla? La
violencia psicológica, aparte del hecho de las prohibiciones en la pareja, vienen, tú no te puedes vestir así, no puedes visitar a tal persona, cada vez el cerco se va haciendo más pequeño y ocurre con tanta frecuencia que la persona empieza a habituarse, ya no sabe cuándo va a venir el siguiente ataque, por lo tanto vive en constante zozobra y esperando que algo suceda para decir, bueno, si no puedo visitar a mi mamá, no puedo salir con mis amigas, no me puedo vestir este tipo de ropa, o no puedo usar mi dinero. Entonces empieza la violencia psicológica a destruir quién es la persona en esencia. ¿Por qué? Porque hay un constante cuestionamiento y juzgamiento de su esencia como mujer en este caso. Exacto, o sea, además de esas prohibiciones hay descalificación. Entonces, por ejemplo, no, tú no eres buena para esto, empieza muy gradualmente. Entonces, probablemente la persona al inicio no era así, pero empiezan también algunas técnicas de manipulación, como la triangulación, en donde la persona que está abusando de la otra empieza a comparar, por ejemplo, con su expareja, a su nueva pareja, o empieza a ponerle en competencia con alguna amiga, con alguna tercera persona, y lo hace a propósito, de alguna manera, porque eso le da control, ¿no es cierto? Hay otros tipos de violencia que son así muy sutiles, como por ejemplo la ley del hielo, diríamos, ¿no? O sea, el silencio, el ignorarle a la otra persona, ya empieza a crear esa herida en donde la persona que está siendo maltratada empieza a tratar como de ver qué hice mal, por qué estoy recibiendo este trato, qué puedo hacer mejor, porque no está acostumbrado obviamente a ese tipo de relaciones, entonces no espera ese tipo de trato, ¿no? Puede ser también empezar a aislarle del resto de personas, descalificando, diciendo no me gusta que te lleves con tales personas porque tienen tal característica, o no vayamos a cierto tipo de ambientes porque me afecta. Entonces la persona poco a poco, como decía Pame, va siendo totalmente descalificada y pierde ya confianza en su esencia. Claro, y ahí vienen los típicos comentarios, es que tu amiga es mala influencia, es que tu mamá te dice tales cosas sobre mí. Entonces se va creando un cerco que viene de una persona querida, de una persona cercana que supuestamente debería protegerme y amarme, y eso va creando mucha confusión interna, una sensación de inseguridad, pero al mismo tiempo, ¿qué hago si esta persona supuestamente me ama? Además que hay una cosa importante aquí, y es también este perfil del violentador, ¿no? O este depredador, que en realidad es tan perspicaz que para llegar y empezar a dar estos pasos ya ha hecho un estudio de la víctima para entender cuáles son sus puntos carenciales, dónde puede empezar justamente acercar a esta persona, porque la persona en muchos momentos confunde y dice, lo que pasa es que es inseguro, entonces yo por darle seguridad le doy mi celular, ¿no? O me está diciendo de broma, no es en serio que me está insultando. Se preocupa mucho por mí y por eso me llama a cada momento, pero es porque me quiere, porque se preocupa. Entonces empezamos inclusive en cierto modo a ver una justificación inicial de estos actos, no empezamos a mirarlos como extraños, nadie debería coger mi celular, no debería llamarme cada 10 minutos. O pedirte la clave de las redes pedirme las claves, sociales, que es también bastante común, sino es como, esto es normal por el amor y por la relación que estamos generando, y es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Claro, y lo interesante es que hay una romantización de esto, ¿no? Porque aparte, ¿qué nos venden las películas, qué nos venden las canciones, ¿no? O sea, qué romántico es, me persigue a donde voy, ¿no es cierto? Claro. Me cela, es apasionado. Además de este tipo de relaciones suelen empezar muy rápido, o sea, no es gradualmente, nos vamos conociendo, sino que es como un flechazo, y esto le permite, como decía Pau, ir al abusador recopilando información, ¿no? Muy pronto, en la primera etapa, en donde sabe las vulnerabilidades de la víctima y luego las va a usar en su contra. Entonces son relaciones que suelen cumplir siempre los mismos patrones, los mismos pasos, y por eso desde afuera se ven de una manera, pero la persona que está adentro es como la cámara Gesell, ¿no es cierto? Este vidrio donde podemos ver, los que estamos afuera podemos ver adentro, pero de adentro no se ve hacia afuera. Entonces podemos decir, no, pero es fácil salir de eso, pero la persona que está adentro no puede ver un montón de elementos y le es muy difícil salir. Esto es súper interesante porque, claro, empieza la relación
de una manera muy mágica, muy bella, con elementos muy positivos, y eso hace que se confundan, digamos, en este caso hablando de mujeres, pero también puede haber hombres. Dicen, pero si era romántico, me traía flores, lavaba los platos, se portaba bien con mi mamá, con mi papá, una maravilla, ¿no es cierto? Claro, y esta etapa tiene nombre incluso, que es el bombardeo de amor, ¿no es cierto? O la idealización. Es la primera etapa en donde, por ejemplo, hace poquito veía, no sé si han visto la página Humans of New York, donde sacan historias de personas que viven en Nueva York, y había un hombre que admitía abiertamente hacer este tipo de manipulación y decía, yo al principio cuando salgo con alguien le doy un cumplido, wow, o sea que la persona se siente en las nubes, y nunca más en la vida vuelvo a darle un cumplido completo, sino a medias. Entonces te ves bien, pero en esta luz, estás bien para tu edad. Entonces la persona empieza a querer lograr de nuevo regresar a ese primer estado de esa nube, ¿no es cierto? Pero nunca vuelve a suceder así. Entonces es como un hámster que está en la ruedita tratando de lograr, ¿no? Lo que llama la atención justamente, y va a esto que decía Maribel, es que, claro, es duro darnos cuenta que puede haber una persona manipuladora atrás, y justamente esto que hablaba Mari en el podcast de el refuerzo intermitente, ¿no? El condicionamiento intermitente, en donde al comienzo es como wow, maravilloso, y después de poquito se va quitando esto, y es de vez en cuando. Entonces la persona se vuelve súper adicta a esta dinámica. Claro, ¿no? sabes cuándo el comportamiento que tú hiciste va a tener recompensa o no. Es impredecible completamente. Ahora, Pame, quisiera que me comentes un poco de por qué las mujeres que son víctimas de esta situación les cuesta tanto a veces contar o reconocer, porque tú ves a los pacientes y te dicen, esto me ha pasado años y yo no he contado a nadie, me he aguantado calladito, me dejó botada en la fiesta, me dejó botada fuera del hotel, se fue, me dice que no valgo para nada, pero nunca cuento porque me da vergüenza. Claro, porque eso está dentro del síndrome de la mujer maltratada. Entonces la persona que ha sufrido este abuso intermitente, y al principio constante, luego intermitente, se queda con la sensación de que no tiene un valor propio, que su autoestima ha sido dañada y que necesita del otro para sentirse validada, amada, aceptada y protegida. Entonces cuando se encuentran en estas relaciones es supremamente duro que la mujer diga, me voy, te abandono, adiós, se acabó la relación. No lo va a hacer porque siente que la otra persona es la fuente de su amor, se ve atrapada en este vínculo y necesita del constante reforzamiento, que ya incluso en este punto es a través de la violencia. Son actos violentos que hacen que la persona de alguna manera se sienta en una situación conocida. Está normalizada ya la violencia en ese punto. Claro, y esto es fuerte porque de alguna manera yo he visto, ustedes también deben haber visto, que a veces cuando aparece una persona muy tranquila, muy benevolente, muy sana, no, es que esto no me da emoción. Yo necesito este maltrato que me da cierta adrenalina, y entonces hay una búsqueda justamente de este tipo de dinámicas. ¿Qué pasa con la psicología de una persona que busca estas relaciones entre maltratantes y placenteras, digamos? Yo creo que ahí hay que mirar una cosa, y es el tema de que las relaciones que tenemos fuera son un reflejo de lo que está pasando adentro, ¿no es cierto? Entonces en este caso hay que hacer un análisis mucho de qué pasa con tu propia violencia, qué pasa con tu propio estado de agresividad, porque evidentemente a veces pensamos que el problema está en el otro, es que tengo mala suerte y siempre me encuentro con este tipo de personas, pero no es que siempre te encuentras, es que tu estado hace que eso conozcas como el mundo, ¿no? Entonces esto es como una analogía de un edificio, o sea, tus estados, tus carencias, tus emociones te van a mandar en el ascensor o al subsuelo o al piso 10. Entonces, ¿con quién te encuentras si estás en el subsuelo? Solo con la gente que va a estar a ese nivel. Entonces, si tú estás en el nivel del miedo, de la violencia, de la agresividad, vas a encontrarte justo con los agresores, con los violentadores, porque ahí estás. Para salir de ahí, tienes que primero empezar a hacer un análisis de qué me pasa a mí con esto, con estas emociones, con estos estados, empezar a trabajar en ti, porque solamente eso te va a abrir la puerta del ascensor en otro piso, y vas ahí a lograr encontrar otro tipo de personas y relacionarte con otro tipo de hombres o con otro tipo de mujeres también. De lo contrario vas a seguir repitiendo, puede ser que salgas de esta, pero vas a repetir una y otra vez relaciones que tengan el mismo estilo violentador y el mismo estilo de agresividad. Claro,
y en ese aspecto creo que también hay como más tela que cortar, digamos que por un lado puede ser estar en un estado, pues este individuo igual de violencia, de carencia, pero también puede ser lo que tú decías, venir de un hogar en donde se ha normalizado esa dinámica, también puede ser una persona que no sabe decir no o le han criado para ser muy benevolente o muy amable, ¿no es cierto? Puede ser una persona en donde también hay mucha presión a tener pareja y entonces no tiene el criterio de escoger bien. Pienso que hay muchos aspectos, factores, ¿no? Ahora, quisiera hablar un poquito del tema de el maltrato pasivo-agresivo. ¿Por qué me interesa tanto esto? Porque no es fácil de detectar, pues hay muchas personas que tienen rasgos sociopáticos en la personalidad y que son muy encantadores, ¿no? Es decir, muy educados, cumplen todo perfecto, pero por debajo hay maltrato, entonces es difícil reconocerlo, ¿no? Hay un estudio que hace la doctora Fey Otrowski, que es una psicóloga mexicana que trabaja sobre el tema de la violencia en general, y ella llegó a la conclusión que las personas que terminaban en la cárcel, los hombres agresores de sus esposas, el 40% de 100 hombres, o sea, 40 hombres de 100, terminaban teniendo un perfil de psicopatía. Entonces estaban los maridos manipuladores, los maridos violentos, los que terminaban quitándoles el patrimonio, y había un dato curioso que terminaban teniendo más episodios de violencia estos hombres cuando veían el fútbol. Cuando había la Liga Mexicana o estaban viendo sus partidos, eran cuando más estallaban los episodios de violencia física o psicológica. Interesante. Y es importante decir que, bueno, esto de un sociópata, ¿no es cierto? Es todo un espectro. Entonces todos tenemos rasgos narcisistas sanos, ¿no es cierto? Pero hay personas ya con rasgos más marcados que ya les causa algunos problemas de relacionamiento. Luego hay las personas con el trastorno de personalidad narcisista que ya tienen rasgos muchísimo más inflexibles, más marcados, ya podrían abusar de otras personas. Y después está el sociópata, ¿no? Que es ya la parte más extrema del espectro, pero por lo general son las personas que están abusando de otros, y se ha visto que los hombres tienen un 40% más de probabilidad de tener este trastorno de personalidad narcisista, por ejemplo. Se hizo un estudio viendo investigaciones durante 30 años con diferentes poblaciones y se confirmó que sí es mucho más probable que un hombre tenga este narcisismo que una mujer. Puede ser por variables de cómo son sociabilizados, etcétera, pero eso explica un poquito también por qué se da más en esa proporción, el abuso. Súper interesante. Ahora, quisiera un poquito, ya que estoy con estas expertas, qué suerte, ¿cómo identificar una dinámica pasivo-agresiva? ¿Qué hago yo si estoy empezando a sospechar que hay algo raro ahí en esta relación, pero no sé muy bien porque se porta bien, pero a la vez me siento mal? Yo creo que una buena manera de identificar siempre es este tema que este tipo de personalidades siempre al inicio te exaltan muchísimo, o sea, llegan a endiosarte y a idolatrarte, ¿no? Entonces tú eres la mejor, o sea, no hay alguien como tú, y es justamente parte del juego que luego va a hacer que te lance, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una estructura perversa, hablamos que el mecanismo del perverso es la abyección, y es exaltarte y luego vomitarte y dejarte en el piso. Entonces, siempre que tú veas que ya hay una exaltación, que sabes que es exagerada, porque evidentemente el otro tiene que lograr mirarte con tu parte positiva y tu parte negativa, porque todos la tenemos, y que no está dejando que veas lo negativo, sino tú eres la mujer más maravillosa, yo diría, tengo un poco de cuidado. Nadie puede exaltarte demasiado, porque lo sano es que vean también que hay partes de ti que no le agradan, y es normal que no le agrademos al 100% a nuestra pareja, no tenemos por qué agradarle al 100%. Otra señal sería si es que se porta distinto cuando hay otras personas o cuando están solos, ¿no es cierto? Si es que con otras personas es súper agradable, pero cuando están a solas ya empieza a ser como más violento, como más descalificador. Eso también ya nos avisa que algo está pasando, que algo no concuerda, hay una disonancia, o sea, algo no nos cuadra, y escuchar un poquito esa parte, ¿no? Excelente, La Pame. otra es también el tema de mirar el pasado de la pareja.
Muchas veces nos olvidamos mirar el pasado y en estos perfiles es súper importante recordar si hay consumo, si han tenido problemas con la ley, si han tenido broncas con compañeros del trabajo, con amigos o con familiares Con cercanos, con las ex. Pero ¿Qué cuando ves todas pensando? las ex son malas, Exacto, todas ya son podemos locas. sospechar Y algo que no eran ellas. Algo que me he dado Sí. cuenta que es fuerte, ¿no? Amigas, personas que te cuentan, ¿sabes qué? Estoy detectando algo y acabo de enterarme que ya ha tenido otras demandas de maltrato. Exacto. Wow, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que salir también de esa burbuja porque las mujeres nos metemos, no, es que solo conmigo era especial de esta manera o solo conmigo se portó así, cuando en realidad hay un pasado bastante violento detrás de la Así persona. es. Y creo que ahí viene también de la mano el dejar de pensar que por ti va a cambiar. O sea, porque esta es una fantasía que nos vendemos un montón, ¿no? Es que yo le voy a hacer cambiar, por mí va a cambiar. Nadie cambia por ninguna otra persona. Cambias el momento que eres consciente de que algo de lo que tú eres o haces genera malestar para ti mismo. Entonces, esa fantasía creo que es la que más te hace como reaccionar y decir, no voy a cambiar, tengo que hacer algo yo. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Voló el programa, ya tengo que cortar, pero quisiera invitarles, si es que es posible a futuro, que sigamos desarrollando el tema porque se ha quedado muy corto y creo que es importante dar este aporte para que las personas que lo viven sepan qué hacer. ¿Cómo contactarse con ustedes? ¿Cómo escuchar su podcast? Bien, nos pueden encontrar como Surfistas del Caos, estamos en Instagram, en Facebook y nuestra página surfistasdelcaos.com. Desde ahí nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas, en iTunes, estamos en Spotify, en Google Podcast, bueno, varias más, pero es muy fácil, se meten a la página y ahí van a encontrar toda la información. Después ya individualmente me pueden encontrar como psicóloga Maribel Ceballos en Facebook o como psi.maribelceballos en Instagram y mi celular es el 0997-1027-37. Muchísimas gracias. Perfecto, les agradezco muchísimo. Qué buen Gracias aporte que también. han hecho hoy día al programa. Bueno, queridos televidentes, nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un lindo día.